Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Iglesia de Cristo en Guadalajara. Mi nombre es Fran Botello y como cada domingo nos da mucho gusto que nos acompañes para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos en nuestra serie de Mateo y estos días de la Semana Mayor, como se le conoce, estamos haciendo un estudio profundo acerca de la pasión de Cristo. Y quiero animarte, si no has tenido oportunidad de ver los otros mensajes, que puedas verlos en nuestro canal y en nuestro sitio de la iglesia y que puedas entender más profundamente y sobre todo ser agradecidos y responder al mensaje y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a iniciar con nuestra lección de esta mañana del día de hoy. Vamos a estudiar el capítulo 27 del Evangelio de Mateo y el título de nuestro sermón es Antes de ser rey hay que ser Salvador. Y precisamente vamos a hablar acerca de Jesús. Y antes de coronarse como Señor de señores, como Rey de reyes, Él tuvo que pasar este tiempo de sacrificio para ser nuestro Salvador. Precisamente estamos en este episodio que en la vida religiosa de nuestro país se conoce como la famosa visita de las 7 casas. Y esto tiene que ver precisamente con el juicio de Jesús desde el arresto hasta su crucifixión. Lo que se conoce como esta famosa visita empieza de la salida de Getsemaní a la casa de Anás, donde Jesús es primeramente juzgado. Después es llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás. Después es llevado por primera vez ante Poncio Pilato. Pilato lo manda a Herodes porque no quiere tomar o decidir una sentencia sobre la vida de Jesús. Jesús va a la casa de Herodes, al palacio de Herodes, y después regresa con Pilato para finalmente ser crucificado en el Calvario. Y la verdad es que cuando estudiamos las Escrituras vemos que en el juicio de Jesús todo está mal, todo está mal. Estaba viendo un comentario bíblico donde dice que 18 leyes mosaicas que protegían a Jesús de la pena capital fueron violadas en su juicio. De entrada, él fue juzgado en la madrugada y nadie podría ser juzgado en la madrugada. Todos los juicios tendrían que ser durante el día y máxime cuando se trataba de una pena capital. En fin, vemos cómo todo este proceso fue un proceso de injusticia, un proceso de abuso, un proceso de tiranía, de maldad de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos para atentar contra la vida de Cristo. Vamos a iniciar esta mañana en Mateo. Voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional y en las escrituras de apoyo voy a estar utilizándoles la versión Dios habla hoy. En Mateo 27:1 leemos, dice, muy temprano, por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Mira, los judíos no tenían la autoridad para ejecutar a una persona, para matar a una persona. Y estos hombres se reunieron para planear de qué manera le iban a presentar al procurador el caso de Jesús de tal modo que éste dictara una pena capital. Obviamente, como nosotros sabemos, esta era una cuestión de judíos y ellos necesitaban ser muy astutos porque de lo contrario Jesús podría quedar en libertad. De vez en cuando, esto es interesante, de vez en cuando los judíos se tomaban la facultad de hacer justicia y de apedrear a las personas. Lo vemos cuando estuvieron a punto de apedrear a la mujer adúltera y después vemos en el libro de Hechos cuando apedrearon a Esteban. Pero en el caso de Jesús era una cuestión bastante delicada porque para este momento Jesús era bastante popular en toda Judea y precisamente en Jerusalén. Vamos a continuar leyendo. Mateo 27:2 dice, luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron al gobernador, a Pilato, el gobernador romano.
Mateo no nos da muchos detalles acerca del arresto de Jesús. Todo eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan. Juan sí da muchos detalles. Parece ser que Mateo es de los primeros que huyen en el arresto en el huerto de Getsemaní. Pero Juan y Pedro sí acompañan a Jesús. Por eso Juan nos puede dar un detalle más exacto de lo que pasó durante el juicio de Jesús. Pilato, vamos a hablar un poquito acerca de quién era este señor Poncio Pilato. Pilato fue gobernador y procurador para la provincia de Judea, una de las provincias que era conocida por más problemática debido a las constantes rebeliones que se daban en ese territorio. La realidad es que Poncio Pilato, él vivía en Cesarea. Cesarea es un pueblo que está en las costas del Mediterráneo, y cuando había las fiestas principales de los judíos, él se desplazaba a Jerusalén con un destacamento aproximadamente de 600 soldados para asegurarse que no hubiera ninguna revuelta y que no hubiera ningún desorden en este periodo cuando se encontraban muchos judíos en la ciudad. Según los estudiosos, vemos que Jesús fue aproximadamente llevado a Pilato a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana fue cuando le llevaron a Jesús. Poncio Pilato fue el quinto gobernador de Judea, nombrado por Tiberio César. Poncio Pilato, curiosamente, él no era romano, él era español, se cree que era de Sevilla, España. Y él se unió a las fuerzas romanas cuando pasaban precisamente por el territorio de Hispania en aquel entonces. Él fue procurador y gobernador de Judea del año 26 al 36 él alcanzó este cargo porque se casó con Claudia Pocri, que fue la nieta del emperador Augusto César. Entonces era un hombre que se había relacionado y que por distintas situaciones había llegado a esta posición. Filón, el antiguo erudito judío de Alejandría, fíjate, esto es muy interesante, describió a Pilato de la siguiente manera: su corrupción, sus actos de su insolencia, su rapiña, su hábito de insultar a la gente, su crueldad, sus continuos asesinatos de personas sin juicio y sin condena, y su gratuita e infinita y severa inhumanidad. Es decir, Poncio Pilato tenía una muy mala fama, era un mal líder, era alguien que había llegado ahí más bien por influencias, pero no era una persona de carácter. Y esto lo que vamos a ver a continuación es cómo estas áreas de su carácter van a ser reveladas en el juicio a Jesucristo. Seguimos leyendo en Mateo 27:3, dice: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó, esto es muy importante, de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque he traicionado a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. El amor incondicional de Jesús hacia la vida de Judas al final tuvo su efecto. Y este hombre reconoció que nunca había habido algo malo en la persona de Cristo. Y dice aquí la Nueva Versión Internacional que él sintió un profundo remordimiento en su interior. Se lamentó de haber entregado a un hombre inocente. Algunos estudiosos y académicos piensan que Judas, al entregar a Jesús, esperaba que éste se liberara de una manera milagrosamente, y cuando esto no sucede, él corre con mucho remordimiento a tratar de hacer algo para remediar la situación, pero desafortunadamente es muy tarde. Pero aquí vemos algo muy importante, como Napoleón nos explicó la clase pasada.
Todos los discípulos, dice aquí la Escritura, que lo abandonaron, todos los discípulos. Y lo que podemos aprender de esta parte es que hay una enorme diferencia entre sentir arrepentimiento y sentir remordimiento. El remordimiento es algo que te hace sentir mal, que sientes mal de tu persona, pero que no te lleva a hacer cambios profundos. No hay punto de comparación. Realmente tanto Judas como Pedro hicieron cosas terribles ante el Señor. Uno lo vendió y el otro enfrente de él lo negó. Pero hubo una gran diferencia, que Pedro se arrepintió, enfrentó su pecado y se volvió al Señor y decidió vivir una vida de lealtad. Mientras Judas solamente sintió remordimiento, se enfocó en su propia persona y tristemente no enfrentó su vida, no enfrentó su pecado y decidió quitarse la vida. En 2 de Corintios, esta es una enseñanza muy importante. En 2 de Corintios 7:10 dice: pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Sabes, en muchas ocasiones podemos sentirnos mal por las cosas que hacemos, incluso podemos sentir mal porque le fallamos a Dios. Pero a veces ese sentimiento solamente se convierte en remordimiento, en que te sientes por un rato mal, pero después de un tiempo lo vuelves a hacer, en que te dueles y que te apena, pero no hay cambios profundos en tu vida y no tienes el valor para enfrentar y ser una persona diferente. El caso de Judas fue así. Y lo que tenemos que aprender de esta parte es que Pedro fue distinto. Él se arrepintió profundamente. Él tomó responsabilidad sobre lo que hizo e hizo cambios profundos en su vida. Y a partir de entonces fue fiel hasta el final al Señor. Amén. Continuamos leyendo en Mateo 27:6. Dice: los principales sacerdotes recogieron las monedas. Fíjate lo que dijeron estos hombres, es impresionante. Dice: no sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. ¡Wow! Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero, como indicó esto el Señor. Y mira, esto es algo bastante terrible, y todos los eventos que van a estar pasando en este juicio a Jesús, en esta parte de la pasión de Cristo, tienen una relación muy estrecha con nuestra conducta y con nuestra manera de actuar cuando nos encontramos en situaciones de esta naturaleza. Este es el colmo de la ceguera espiritual. Primeramente estos hombres, dice Judas, llega Judas arrepentido y dice: ¿saben qué? He entregado a un hombre inocente. Y la reacción de estos hombres es: a nosotros no nos importa si es culpable o si inocente. Nosotros tenemos un plan y el plan es que este hombre debe de morir. No nos interesa si es inocente o es culpable. Ese es tu problema. La otra cuestión es cómo estos hombres, dice que agarraron dinero del tesoro para sobornar a un hombre, para pagar el asesinato de Jesús. Y después ese mismo dinero, en su religiosidad, en su ceguera, dicen: ya no lo podemos regresar al templo porque está manchado. Y es cuando vemos, digo, qué lejos y qué duro estaba el corazón de estos hombres. Jesús tenía mucha razón cuando citó al profeta Isaías, decía que estos hombres solamente me adoran por la boca, pero su corazón está verdaderamente lejos de mí. El corazón de estas personas estaba muy, muy lejos. Y ese es el peligro que corremos todos, decir: no, sí, Dios, y tenemos cuidado y un cierto respeto para con las cosas de Dios, pero realmente nuestras vidas no respaldan el amor y el respeto y la gratitud que debemos de tener a Dios. Hace unos días quiero compartirles, estaba viendo algunas noticias y me llamó mucho la atención de una noticia donde detuvieron a una persona que está relacionada fuertemente con el crimen organizado.
Y lo curioso de este caso en específico es que a esta persona la detuvieron en una ceremonia religiosa, en un templo. Y esto no tiene que ver ni siquiera con la religión que profeses, sino tiene que ver que cómo es posible que andas metido en tantas cosas tan fuertes, tan serias, pero vas y te presentas en una ceremonia religiosa donde estás delante de Dios. Pero así es la ceguera, así es la dureza y así es la hipocresía espiritual, donde quizás podemos presentarnos en un lugar de culto y poner una fachada, pero realmente nuestras vidas no respaldan el amor y la gratitud que debemos de sentir delante de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Continuamos leyendo Mateo 27:11. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Y algunos creen que Pilato, al ver a Jesús en estas condiciones, todo golpeado, ensangretado, lastimado, y de esa manera tan triste, él le dijo, tú eres el rey de los judíos, pero más como una pregunta sarcástica. Pero lo que es interesante es la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Es decir, Jesús no desmintió el hecho de que era rey, pero era rey de los judíos. Y lo que tenemos que entender es que el reino de Jesús desde el principio fue un reino espiritual. Jamás las intenciones de Dios y de Jesús fue ser un rey espiritual. El rey que quería ser Jesús y que quiere ser, Él quiere ser rey de nuestros corazones, rey de nuestro espíritu, rey de nuestra alma. Ahí es donde Jesús desea reinar. La Junta Suprema presentaron a Jesús ante Pilato como una amenaza contra el imperio romano. Es interesante que el delito por lo cual los sacerdotes y los ancianos enjuiciaron a Jesús era por llamarse el Mesías, por decirse el Hijo de Dios, pero cuando lo llevan ante el procurador romano no presentan este cargo, lo presentan como un agitador, como alguien que incita a las personas a no pagar impuestos, y lo presentan como uno que es una amenaza porque se hace llamar rey y es una amenaza contra el imperio romano. Es lamentable la situación de estas personas. Mateo 27:12 dice, entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Imagínate, lo estaban acusando de puras cosas que no eran verdad, de que no pagaba impuestos. Cuando nosotros leemos en la Biblia, ¿sabes qué, Pedro? Esa moneda que encontraste en el pez, con eso ve, paga mis impuestos y pagas los tuyos. Jesús había hablado de quién es esta moneda, de quién trae la cara esta moneda, del César. Ok, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Lo acusaron obviamente de cosas sin sentido, pero ¿sabes algo que es interesante? Es que Jesús en ningún momento trató de defenderse. Él sabía que en medio de toda esta injusticia, Él estaba cumpliendo el propósito y el plan de Dios para su vida. Y Él decidió quedarse callado, y es precisamente lo que el profeta Isaías había dicho acerca del Mesías sufriente. En Isaías 53:7 leemos, dice, fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquila. Fíjate, Pilato quedó sorprendido porque la mayoría de las personas que llegaban a juicio con Pilato podrían o empezaban a argumentar, a encontrar o a decir lo que fuera necesario con tal de que sus vidas no se fueran amenazadas. Pero en este caso Jesús no. Jesús estaba tranquilo y él decidió quedarse callado.
Seguimos leyendo en Mateo 27:15. Ahora bien, era costumbre del gobernador que cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Este sí era un agitador. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás, llamado el Mesías? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. ¿Sabes? Pilato era el procurador romano, pero él no era tonto. Él desde el principio, desde la primera vez que le presentaron a Jesús, se dio cuenta de que lo habían entregado por envidia. Cuando nosotros leemos los evangelios y la concordancia en los evangelios, dice que Pilato estaba buscando la manera de liberar a Jesús. Él ya se había dado cuenta que lo que estaba pasando aquí era un atropello. Y dice que él encontró esta oportunidad para poder liberar a Jesús. Y estaba este criminal famoso, Barrabás, que sí era un rebelde, que sí era un agitador. Y él estaba arrestado, por eso era muy famoso. Y estaba Jesús. Y los puso ahí pensando que podrían escoger la libertad de Jesús. Pero obviamente las personas reaccionaron de una manera totalmente distinta. El nombre Barrabás, de hecho su nombre era Yeshua Barrabás, Jesús Barrabás. El nombre de Jesús era un nombre común en la época de Cristo. Y el nombre Barrabás dice, su significado es hijo de padre. Así es que simbólicamente estos hombres estaban escogiendo entre el hijo de un padre y el hijo del Padre, ¿no? Entre este hombre de la tierra y Jesús, el Hijo de Dios. En Mateo 27:19 dice: justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Y mira, Dios le dio la oportunidad al procurador humano de actuar de una manera correcta y de una manera justa. Primeramente, él se percató, él se dio perfectamente cuenta de la situación y del proceder de estos hombres. Pero segundo, llegó un mensaje de su esposa, que seguramente estaba enterada de la situación, y le manda a decir este mensaje y le dice: ¿sabes qué? No te metas con ese hombre inocente. Y yo creo que cuando nuestras esposas hablan o hacen un comentario, hay una razón por la cual hacerlo. Y la esposa de Pilato le decía: ¿sabes qué? No te metas porque tuve una pesadilla, tuve un sueño terrible acerca de este momento. Como les comentaba en Juan 19:22, dice aquí, la Biblia dice: desde aquel momento Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús. ¿Sabes? Lo que es interesante es que él tenía la autoridad y él tenía el poder para dejar libre a Jesús, pero había un problema en su persona. No tenía el carácter para hacer lo que es correcto, para hacer justicia. En Mateo 27:20 vamos a seguir leyendo, dice: mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, en otras traducciones, a la muchedumbre, para que pidieran la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntarles: ¿a cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos.
¿Por qué? Dice Pilato, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte, diciendo, crucifícalo. Sabes, es interesante porque al parecer esta turba no eran personas que estaban involucradas en esto, sino fueron personas que los ancianos y los sacerdotes trajeron para presionar al gobernador romano de que ejecutara a Jesús. Como todos nosotros sabemos, estamos en el viernes y era precisamente el día de la celebración de la Pascua. Muchas personas, miles, millones de personas estaban en Jerusalén para celebrar esta Pascua. La mayoría de las personas estaban en el templo. Esta no es una multitud como la que recibió a Jesús cuando entró triunfalmente a Jerusalén. Esto era lo que comúnmente nosotros conocemos como una bola de acarreados y agitadores, precisamente para presionar al procurador para que hiciera justicia. Seguimos leyendo Mateo 27, 24, dice, Pilato vio, fíjate, que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía, soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos, nos haremos responsables de su muerte nosotros y nuestros hijos. Esta acción simbólica de lavarse las manos no era algo nuevo, era algo bastante conocido en el mundo antiguo, en el primer siglo. Y ya en Deuteronomio, desde los tiempos de la ley, ya encontrábamos precisamente esto. En Deuteronomio 21:6 dice, luego todos los ancianos de la ciudad se lavarán las manos sobre la ternera muerta y harán la siguiente declaración. Nosotros no matamos a ese hombre, ni vimos cómo lo mataron. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, que tú has rescatado, y no lo culpes de la muerte de un inocente. Precisamente esto de lavarse las manos era cuando había una situación de alguien inocente que había muerto y tú no sabías, no te querías hacer responsable de eso, tú te lavabas las manos, y precisamente fue lo que hizo el procurador romano de lavarse las manos. Pero ¿era o no inocente Poncio Pilato? Y aquí es donde viene la respuesta contundente. Él no podía excusarse del juicio de Jesús, puesto que él sabía perfectamente que este hombre era inocente. Él sabía perfectamente que a este hombre lo habían entregado por envidia. Él sabía que era un hombre inocente y él tenía la autoridad y el poder para hacerle justicia y liberarlo. Pero había un problema. Quiso mejor agradar a las personas. La multitud, la muchedumbre gritaba, crucifícalo, crucifícalo. Y él, sabiendo que Jesús era inocente, prefirió agradar a las personas y mandó a que crucificaran a Jesús. Sabes, esto es muy lamentable y es una gran enseñanza para nosotros. A veces, en momentos en nuestras vidas, para el ser humano le es más importante quedar bien con las demás personas que hacer lo correcto delante de Dios. Y sabes, cuando buscamos agradar a las demás personas, seguramente en algún momento no vamos a hacer lo que es correcto delante de Dios. Y para hacer lo correcto delante de Dios se necesita valor, se necesita amor, se necesita integridad y se necesita estar agradecido. ¿Sabes? Estas eran cosas que Poncio Pilato no tenía en su persona y lamentablemente tomó una decisión triste al entregar a un hombre inocente. Mateo 27, 26. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Nosotros en la iglesia tenemos un estudio que se llama el bosquejo médico
de la crucifixión de Jesús. Y hay muchos estudiosos que no asocian la práctica de la flagelación con la crucifixión. Algunos piensan que lo que hizo Pilato quería flagelar a Jesús con tal de que no fuera crucificado. Pero en fin, no se tienen datos exactos acerca de esto. Existían 3 niveles de castigo según la legislación romana en cuanto a una persona había cometido algún delito. La primera era el fustigatio, que era una amonestación verbal. Se llamaba a la persona y venía la autoridad, y la autoridad lo regañaba, le llamaba la atención de una manera verbal. La segunda era el flagelatio, que precisamente tenía que ver con flagelar a la persona. De ahí viene la palabra de flagelar a la persona, que significa azotarla o golpearla con un látigo. Y la tercera era el berberario, que precisamente era la ejecución de la pena capital en la vida de una persona. Esta flagelación recibía ese nombre de un pequeño látigo que usaban los soldados romanos precisamente para torturar a las personas. Y era un látigo con varias puntas, con varias cuerdas de cuero, y en las puntas decía que algunos tenían como huesos afilados o puntas de fierro en la punta. Y lo que hacía este látigo es que era cuando golpeabas, las puntas se enterraban en la piel de la persona, y al sacarlo, el látigo se traía a la piel o desgarraba la piel. Algunos historiadores romanos hablan acerca de la crucifixión y dicen que en ocasiones las personas que eran azotadas, sus tejidos y hasta sus órganos internos eran expuestos. Entonces, imagínate a la tortura y el sufrimiento que llevaban estas personas. Muchas personas no aguantaban ni siquiera la flagelación, no salían vivos de ese tormento, de esa golpiza que recibían, no salían vivos. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él todavía tuvo la fuerza física para resistir la flagelación y después ir a la cruz. En Mateo 27 dice: algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con unas ramas de espinas y se la pusieron en la cabeza, y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaba. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo, ¿no? Y aquí vemos todo lo que nuestro Señor pasó y todo el sufrimiento que Él llevó en su cuerpo. Y vemos estos hombres, estos legionarios romanos, cómo se burlaron de Él. Dice que tomaron una capa, seguramente de alguno de ellos, una capa roja, y se la pusieron, figurando el púrpura que usaban los reyes en aquel entonces, y se la pusieron en la espalda, le trenzaron una corona de espinas y luego le hicieron un cetro con esa vara, y con esa misma vara lo golpearon. En Isaías 56 leemos, dice: ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y me escupían. Mateo 27:32 dice: en el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Mira, después de todo esto que sufrió nuestro Señor Jesús, ahora venía precisamente el camino hacia el Gólgota. Y lo que hacían los romanos cuando situaciones de estas pasaban es llevar a los prisioneros, aquellos que iban a ser ejecutados, por las calles y por el trayecto más largo, para asegurarse que las más personas posibles vieran esto y tuvieran un escarmiento. Era como: esto le va a pasar a aquel que se mete con Roma. Esto le va a pasar a aquel que se quiera rebelar.
esto va a pasar a aquel que se quiera hacer rey. Y los exponían, por eso se le llama la vía dolorosa. Y vemos aquí que aparece este hombre, Simón de Cirene, natural precisamente del pueblo de Cirene, que es una ciudad griega al norte de África. Y es interesante porque en la antigüedad a las personas, en este entonces no había apellidos, la gente no tenía apellidos. Estaba leyendo que los apellidos empezaron a entrar en la Edad Media. En la Edad Media fue cuando las personas empezaron a utilizar apellidos y las personas eran reconocidas o identificadas ya sea por su oficio o por de dónde procedían. Y este hombre era Simón de Cirene, precisamente de esta ciudad. Y algo que es muy interesante es que al parecer hubo un efecto en la vida de este hombre, de Simón de Cirene, ya que en Marcos 15:21, Marcos relata y nombra a los hijos de este hombre Simón, pareciendo que como si estos hijos de este hombre se hubieran vuelto al cristianismo. Leemos en Marcos 15:21, dice: un hombre de Cirene, llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Y luego en Romanos 16:13 vemos el nombre de Rufo. Dice: saluden a Rufo, distinguido creyente en el Señor, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Y es muy posible que los hijos de este hombre y que este hombre mismo, al experimentar el sufrimiento de Jesús, en algún momento respondieran al Evangelio. Mateo 27:33 dice: salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó, se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. En el Salmo 22:19 leemos: se han repartido mi ropa entre sí y sobre ella echan suertes. 27:36 luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colgaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. Como te decía, Judea era una región famosa por estas rebeliones que se llevaban a cabo, por la gente que constantemente quería rebelarse ante el imperio, y esa fue la razón por la cual le pusieron a Jesús el nombre, la razón de su condena: Jesús, el Rey de los judíos, como advertencia diciendo: esto es lo que le va a pasar a cualquiera de ustedes que intente convertirse en rey de los judíos. En Mateo 27:39 dice: la gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Y volvía la cabeza en manera burlona. Pero mirarte ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con que es el Rey de Israel? No, que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confío en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere, pues dijo: soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de la misma manera. Sabes, vemos después de todo lo que había pasado Jesús, y vemos cómo la gente está ahí burlándose de él y reprochándole y diciéndole: bájate de la cruz. La muestra más grande de amor que tuvo Jesús para con nosotros es que, pudiéndose haber bajado de la cruz, él tomó la decisión de permanecer. Jesús muere haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios tenía planeado para su vida. Y sabes, muchas veces pensamos y decimos:
que se haga tu voluntad, Dios, que se haga tu voluntad. Como si pensamos como que pase lo que sea, que suceda lo que sea o que suceda lo que tú quieras. Pero algo que es interesante es que la voluntad de Dios ya está escrita. La voluntad de Dios para Jesús ya estaba escrita. Y Él cumplió la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, nosotros preferimos hacer nuestra santa voluntad? Sabemos que Dios ha demandado de nosotros que vivamos de una manera recta, que seamos íntegros, que digamos la verdad, que seamos respetuosos, que seamos fieles. Pero nosotros, por nuestra maldad, no terminamos haciendo la voluntad de Dios, terminamos haciendo lo que nosotros queramos. El ejemplo de Jesús está aquí para que nosotros, a pesar de que hacer la voluntad de Dios cueste, a pesar de que suframos al hacer la voluntad de Dios, nos mantengamos haciendo lo que es correcto. Esa es nuestra parte, eso es vivir la voluntad de Dios. Y Jesús murió haciendo la voluntad de Dios. Mateo 27:45 dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron: espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó el Espíritu. Si tomamos como referencia el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, 25 y el 15, 34, Jesús fue colgado o crucificado a las 9 de la mañana y al parecer Él expira, pierde la vida a las 3 de la tarde. Fue precisamente en este periodo de las 12 del día hasta como por las 3 de la tarde cuando toda la tierra se oscureció. Y algunas personas han tratado de describir qué fue lo que sucedió, pero todos nosotros estamos perfectamente claros. Algunos dicen que fue un eclipse, pero todos nosotros sabemos que un eclipse no puede durar tanto tiempo. Algunos otros han dicho que fue una tormenta de arena. En fin, hay muchos argumentos, pero la realidad lo que podemos ver es que fue un evento sobrenatural, un evento único y un evento de mucho dolor. Orígenes cita a un historiador romano, Celso, Eusebio, y dice que este historiador Celso, él escribió acerca de este evento. Eusebio cita a otro historiador romano, Flegón, que también registró este acontecimiento. Tertuliano, un padre de la iglesia del primer siglo, escribiendo precisamente un ciudadano romano, le dice que en sus anales está escrito acerca de este evento. Y algo que es interesante es que existe una carta de Poncio Pilato escrita a Tiberio hablando acerca de esto. ¿Sabes? Cuando las personas piensan que la Biblia no es digna de tener confianza, vemos que alrededor específicamente de este evento y muchos otros más, hay mucha información, hay muchos testimonios fuera de las Escrituras que realmente esto sucedió, que realmente fue algo que aconteció y que podemos confiar en la Escritura. Es interesante, pero cuando Jesús nace, la noche se ilumina y cuando Jesús muere, el día se oscurece. Y quiero pensar en todo lo que implica toda esta situación, en la tierra temblando y sintiendo el dolor de Dios al ver a su Hijo y el estar separado de Él. Es precisamente cuando Jesús aquí habla y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús jamás había experimentado este sufrimiento, este dolor de ser abandonado por Dios, pero en este momento estaba lleno de pecado y Dios volteó la cara
y no podía verlo, como dice la escritura en Isaías. Se estima que aproximadamente Jesús estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, es decir, 6 horas hasta que murió, y es precisamente cuando la cortina o el velo del templo se rasgó. Sabes, después de todo esto, tenemos que estar agradecidos de todo lo que nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros. Y tenemos que estar muy conscientes de los errores, de la maldad del corazón de estos seres humanos, para no hacer exactamente lo mismo con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñame para tomar la Santa Cena, para orar y tomar la Santa Cena. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Sin duda, cuando vemos esto, Señor, y vamos de manera más profunda, vemos qué horrible es la maldad y el corazón del hombre, Señor. Cuánto atropello, cuánta injusticia hubo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ver cómo estos hombres, a pesar, todos ellos sabían perfectamente que Jesús era inocente, decidieron, Dios, arrebatarle la vida porque para ellos era más importante sus propios intereses, el agradar a las personas, el beneficiarse, el sostener una posición, en fin, tantas y tantas cosas. Ayúdanos a nosotros, Dios, a ser agradecidos de que Jesús se quedó ahí, Señor, de que pudo haberse bajado, pero que decidió no hacerlo, y que caminó la ruta, Señor, de ser Salvador antes de ser Rey. Ahora sabemos que Jesús resucitó, que está sentado a tu derecha, Señor, que es soberano, Señor de señores, y que todo el mundo está sujeto a Él. Pero, Padre, ayúdanos a ver lo que costó, Señor, que Él ocupara esa posición de honor que tú le has dado, y ayúdanos a ser agradecidos y a responder, Señor, arrepintiéndonos profundamente, y no solamente que sea remordimiento en nuestras vidas. Bendice el pan, bendice el jugo de uva, y oramos todo esto en su nombre. Amén. Muchas gracias.